Hola, bienvenidos a una edición más de los beneficios de una educación temprana en el siglo XXI. El papel de los abuelos en la crianza de los hijos. Bien, es un tema curioso, complejo, difícil, porque voy a hablarte de dos cosas, de las virtudes, pero también de los problemas y las distorsiones que a veces ocurren cuando somos abuelos o nos toca esa parte, ¿no? Bien, hay que decir que abuelo es aquel que ya tiene un hijo, este hijo ya engendró a un pequeño y este pequeño, bueno, se convierte en nuestro nieto, ¿no? Y lo debo de decir porque, bueno, en las clases bajas, medias y bajas, altas, pues de repente tenemos abuelos de 45 años, ¿no? Y tiene que ser por esta tendencia, vuelvo a repetir, de que ahora tenemos hijos en menos edad, menos hijos, pero obviamente pues nos hacemos abuelos más temprano, ¿no? Ya estos abuelos de, tengo 60 y ya quiero ser abuelo, ya tengo 50 y ya quiero ser abuelo, etcétera, etcétera. Ya toda esta familia que se había generado en los años 20, 30 y 40, pues no, ya ahorita ya no hay nada de esto, ¿no? Estamos en el 2014 y entonces habría que preocuparse porque nos hacemos abuelos más jóvenes. Esa es una ventaja. Es decir, antropométricamente es una ventaja, porque del abuelo se demanda muchas cosas que a veces ya no podemos dar a los padres. Es decir, los padres ya no estamos con los hijos, peor a los padres que no nos dejan estar con los hijos, pero bueno, esa es otra historia. Los niños, los chavitos son entidades muy, muy activas, es como tener un perro pequeño, o sea, son entidades muy activas, requieren de mucha atención, requieren de estar jugando con ellos, requieren de estar haciendo muchas cosas con ellos. Si queremos criarlos en esta parte antropométrica de la motricidad gruesa y de la motricidad fina a temprana edad, con toda la estimulación que ello requiere. Es decir, el abuelo tiene que aguantar, correr, jalar, estirar, doblar, y aparte tiene que vigilar que no se maten, que no se rompan, que no se corten, que no se tiren, que no les... O sea, es muy compleja la labor del abuelo, ¿no? Antropométricamente el abuelo tiene que entonces estar físicamente apto para poder aguantar toda esa faena, poder vivir esta faena, poder aguantar esta faena. Y digo, pues es una de las ventajas de ser abuelo joven, es decir, tener 45 años o 50 y decir que bueno, ya tienes por ahí un chavito. Y es recomendable, bueno, empezar a pensar en esta comida sana y en esta etcétera, etcétera, ¿no? Y acá lo que te recomendaría es que en esa parte no se te olvide que aunque seas abuelo, tienes que cuidar mucho tu alimentación, tienes que cuidar mucho tu físico para poder estar a la altura de las exigencias de este nuevo niño y no vayamos a terminar con ese niño obeso sentado frente a una pantalla de televisión o frente a una laptop, y porque tú no puedes moverte ni correr ni hacer nada, o privilegies los quehaceres de la casa por encima del cuidado del nieto, pues entonces sí hay un problema, ¿no? Felicidades quienes ya sean abuelos, felicidades que tuvieron la oportunidad de ver nacer a la tercera generación, eso es interesante, felicidades y que lo disfruten, ¿no? Ahora, vamos a decir dos o tres cosas que se empiezan ahí como que a ver en esto de ser abuelo. Uno, se supone que deberías de disfrutar más ser abuelo que ser papá. O sea, se supone en términos de que de repente resulta que tú terminas siendo el papá, ¿no? A ver, ¿por qué lo podrías disfrutar o por qué lo podrías vivir de una forma más padre? Porque puedes echar a perder a tu nieto. Es decir, en una familia en donde los papás de verdad jugasen ese rol de papá de tiempo completo y que los nietos solamente estuvieran ahí pues los ratitos que pudieran irlos la pareja a verlos, etcétera, etcétera. Bueno, de esa parte se podría pensar que existe la posibilidad de echar a perder a los nietos. ¿Por qué poderlos echar a perder? Porque finalmente ya no son tu responsabilidad y psicológicamente eso te permite ser consentidor, ser apapachador, ser aquel que rompe reglas, ser aquel que deja hacer, que deja pasar, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, aquí lo que tendríamos que cuidar mucho es que de repente no nos toque esa parte, ¿no? Nos toca la triste parte de que los hijos prácticamente nos dejan la crianza de sus vástagos. Y entonces ahí sí
se complican las cosas. Voy a decirte en qué se complican las cosas. Desgraciado o afortunadamente tú vas a imponer una serie de reglas y como estás asumiendo el papel de la crianza sin querer, esas reglas van a contrastar con las reglas de papá y de mamá. ¿Qué significa este contraste? Que entonces vamos a tener un problema con las figuras de autoridad. Y ahí peor cuando resulta que la hija o el hijo nos dejan o nos agarran también de casa, es decir, no viven una independencia domiciliaria y el cuarto en el que vivieron toda su infancia y su adolescencia, ahora en su madurez se vuelve el lugar en donde van a querer también criar al hijo. Esa parte va a ser un problema muy fuerte y que se va a vivir dentro de casa. Mira, si tienes hijos que doblaste durante toda la infancia y la adolescencia, es decir, que lograste subsumir y que lograste controlar y que lograste negarles la posibilidad de ser asertivos, felicidades, ya la hiciste. Tus nietos los vas a poder mantener y manejar como se te dé la gana. Es decir, prácticamente quien sigue siendo la matriarca en el hogar vas a ser tú o el patriarca del hogar van a ser ustedes, ¿no? Pero si no aprendiste o no lograste que esa hija o ese hijo fueran totalmente sometidos, fueran autodirectivos, autogestivos, que tuvieran la capacidad de reaccionar, que hablaran, que cuestionaran, entonces ahí vamos a empezar con un problema, porque por un lado va a estar la autoridad de los papás y por el otro lado va a estar la autoridad de los ¿cómo se llama? de los abuelos. Y entonces en esta relación vamos a tener una distorsión. ¿A quién le hago caso? ¿A mi abuelo o a mi papá? Y en este caso, como soy un hijo y soy listo, porque esa es la otra bronca, los hijos no son nada ni inocentes, ni buenos, o sea, también aprenden a acomodarse y a ver por sus conveniencias. Entonces, en ese sentido, agarrar al niño y entonces empezará a manipular las reglas, ¿no? Bueno, lo que no deja hacer mi abuelo, entonces lo hago con mi papá, lo que deja hacer mi papá, entonces no lo hago con mi abuelo. Y entonces empiezan esas discrepancias, ¿no? Porque el hogar se vuelve un campo de batalla sobre quién debe de dominar y quién debe de controlar. Voy a darte un sencillo tip. Si tú permitiste que tu hija viviese en tu casa con las reglas que tú tienes en tu hogar, hazle entender que la matriarca sigue siendo tu abuela o el patriarca sigue siendo tu abuelo. Pero si tu hija, tu hijo ya lograron esa independencia del hogar, ya viven aparte y te dan el gusto de tener a los nietos contigo el fin de semana, disfrutar, jugar con ellos, échalos a perder. O sea, disfrútalos y no te metas en el problema de querer jugar a la segunda mamá o decirle qué hacer o porque entonces por eso de repente sonamos tan pesados con los hijos, ¿no? Es decir, por eso las suegras de repente no se llevan bien con los yernos y etcétera, etcétera, ¿no? Porque ahí hay una distorsión de las figuras de autoridad. ¿Quién es la pareja? ¿Cuándo se empieza a ser pareja? ¿Cuándo se es mamá? ¿Cuándo se es papá? ¿Y cuándo intervienen los abuelos? En ese sentido, sí le diría yo a un hijo o una hija que vive todavía bajo las faldas de mamá o de papá, sí habría que decirle que ni modo, si decidiste quedarte ahí, si no has logrado tu independencia económica, vas a tener que enseñarle a tu hijo que las reglas que se respetan son las del abuelo o las de la abuela. Y sí te recomendaría, papá y mamá, que lo que hagan es vivir su vida aparte. Es lo más sano para diferenciar entre quién es la autoridad mamá y papá y quién es la autoridad abuelo y abuela. Y entonces empezar a tomar esa distancia que tendría que marcarse en esa relación, y los niños tendrían que empezar a entender cuándo se les va a consentir, cuándo se les va a dar ciertas condiciones y cuándo no. Los tiempos prolongados en ese sentido sí te diría no. El mayor tiempo posible que estén en la familia dónde está papá y dónde está mamá, porque si no, entonces vuelvo al problema, la distorsión de autoridad. Difícil hacerlo en este poscapitalismo, difícil hacerlo en esta época en donde hay que dejar a los hijos, en donde hay que salir los dos a conseguir el pan de cada día, muy difícil, pero no imposible. Ojalá te haya sido útil lo que acabamos de comentar, ojalá te sirva para tu vida personal, para tu vida familiar. Espero escucharte en otra ocasión. Soy Aramis Torres. Hasta la próxima.
Este programa es una realización de Púrpura Producciones.